Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 117. Sobre lo que pertenece a la acción del hombre. Después de lo estudiado, hay que tratar ahora lo referente a aquello que pertenece a la acción del hombre, compuesto a partir de lo espiritual y de lo corporal. En primer lugar, hay que tratar sobre la acción del hombre. En segundo lugar, lo concerniente a la propagación humana. La cuestión referente a la acción del hombre plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿Un hombre puede o no puede enseñar a otro provocando en él la ciencia? 2. ¿Un hombre puede o no puede enseñar al ángel? 3. ¿El hombre, por el poder de su alma, puede o no puede alterar la materia corporal? 4. ¿El alma del hombre separada puede o no puede mover los cuerpos con movimiento local? Artículo 1. ¿Un hombre puede o no puede enseñar a otro? Objeciones por las que parece que un hombre no puede enseñar a otro. Dice el Señor, Mateo 3, 8, no queráis ser llamados maestros. Y dice la glosa de Jerónimo, no sea que tributéis a los hombres un honor divino. Luego parece que ser maestro es un honor divino, pero propio del maestro es enseñar. Por lo tanto, el hombre no puede enseñar, ya que esto es solo propio de 2. Más aún, si un hombre enseña a otro, no lo hará más que sirviéndose de sus propios conocimientos para causar conocimientos en el otro. Pero toda cualidad por la que uno obra para producir algo semejante así es una cualidad activa. Por lo tanto, la ciencia es una cualidad activa, como lo es el calor. Todavía más, para el conocimiento se requiere la luz intelectual y la especie de lo conocido. Pero ninguna de estas cosas las puede causar un hombre en otro. Por lo tanto, un hombre no puede causar la ciencia en otro enseñándole. Por último, el maestro no hace más que proponer al discípulo ciertos signos expresando algo, sea con palabras, sea con gestos. Pero proponiendo con signos no se puede enseñar a otro causando en él la ciencia, porque o propone signos de lo conocido o de lo desconocido. Si es de lo conocido, entonces aquel a quien se le proponen tales signos ya tiene la ciencia y no la recibe del maestro. Si de lo desconocido, nada se puede aprender por tales signos. Ejemplo, si alguien propone algo en griego a uno que solo habla latín, nada puede enseñarle. Por lo tanto, de ninguna manera puede un hombre, enseñando, producir en otro la ciencia. En cambio está lo que dice el apóstol en 1 Timoteo 2, 7. Para este anuncio he sido hecho predicador y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Solución. Hay que decir, sobre esta cuestión ha habido diversas opiniones. Averroes sostuvo la existencia de un solo entendimiento posible para todos los hombres. Como dijimos, de ahí se seguiría que son las mismas las especies inteligibles de todos los hombres. Y tendríamos entonces que el hombre no causa en otro hombre mediante la enseñanza una ciencia distinta de la que él tiene, sino que le comunica la misma que él tiene, estimulándole a ordenar las imágenes en su alma de tal manera que sean convenientemente dispuestas para la aprehensión inteligible. Dicha opinión es verdadera por lo que se refiere al hecho de que la ciencia es una misma en el maestro y en el discípulo. Si tal identidad se entiende con respecto a la unidad de lo conocido, la verdad de lo conocido es la misma en el discípulo y el maestro, pero por lo que se refiere a que el entendimiento posible es uno solo para todos los hombres, y que son unas mismas las especies inteligibles, diferenciándose solo por las imágenes, la opinión es falsa, como dejamos ya patente. Otra opinión es la de los platónicos los cuales sostuvieron que la ciencia está desde el principio en nuestras almas por la participación de las formas separadas. De esto ya hablamos anteriormente. No obstante, el alma, por su unión con el cuerpo, queda impedida para penetrar libremente aquello que sabe. Según esto, el discípulo no adquiere, por el maestro, ciencia nueva, sino que el maestro simplemente le estimula a analizar los conocimientos que el discípulo ya tiene, hasta el punto de que, según los platónicos, aprender no es más que recordar. Asimismo afirmaban que los agentes naturales no hacen sino disponer para la recepción de las formas que la materia corporal adquiere por participación de las especies separadas.
Pero contra esto, ya demostramos que el entendimiento posible del alma humana está en pura potencia para lo inteligible, como dice Aristóteles en Tercero de Ánima. Puestos en otra dimensión hay que decir, el que enseña causa ciencia en el que aprende haciéndole pasar de la potencia al acto, como se dice en Octavo de Física. Para demostrarlo, hay que tener presente que de los efectos procedentes de un principio exterior, unos provienen exclusivamente de un principio exterior. Ejemplo, la forma de la casa se origina en la materia solo por el arte. Otros proceden a veces de un principio exterior y a veces de un principio interior. Ejemplo, la salud es causada en el enfermo unas veces por un principio externo, la medicina, y otras por un principio interno, como cuando alguno sana por virtud de la naturaleza. En esta segunda clase de efectos hay que tener presente, primero, que el arte imita a la naturaleza en sus operaciones, porque, así como la naturaleza sana al enfermo alterando, digiriendo, y echando lo que causa la enfermedad, así también el arte. Segundo, hay que atender al hecho de que el principio externo, el arte, no obra como agente principal, sino como subsidiario, ya que el agente principal es el principio interno, reforzándole y suministrándole los instrumentos y auxilios que ha de utilizar en la producción del efecto. Ejemplo, el médico refuerza la naturaleza y le proporciona alimentos y medicinas de los cuales podrá usar para el fin que persigue. Ahora bien, el hombre adquiere la ciencia a veces por un principio interno, como es el caso de quien investiga por sí mismo, y, a veces, por un principio externo, como es el caso del que es enseñado, pues a cada hombre le va anejo un principio de ciencia, la luz del entendimiento agente, por el que, ya desde el comienzo y por naturaleza, se conocen ciertos principios universales comunes a todas las ciencias. Cuando uno aplica estos principios universales a casos particulares cuyo recuerdo o experiencia le suministran los sentidos, por investigación propia adquiere la ciencia de cosas que ignoraba, pasando de lo conocido a lo desconocido. De ahí que también todo el que enseña procura conducir al que aprende de las cosas que éste ya conoce al conocimiento de las que ignora, siguiendo aquello que se dice en Primero de Poster: toda enseñanza, dada o adquirida, procede de algún conocimiento previo. El maestro puede contribuir de dos maneras al conocimiento del discípulo. La primera, suministrándole algunos medios o ayudas de los cuales pueda usar su entendimiento para adquirir la ciencia, tales como ciertas proposiciones menos universales, que el discípulo puede fácilmente juzgar mediante sus previos conocimientos, o dándole ejemplos palpables, o cosas semejantes, o cosas opuestas a partir de las que el entendimiento del que aprende es llevado al conocimiento de algo desconocido. La segunda, fortaleciendo el entendimiento del que aprende, no mediante alguna virtud activa como si el entendimiento del que enseña fuese de una naturaleza superior, tal como dijimos que iluminan los ángeles, puesto que todos los entendimientos humanos son de un mismo grado en el orden natural, sino en cuanto que se hace ver al discípulo la conexión de los principios con las conclusiones, en el caso de que no tenga suficiente poder comparativo para deducir por sí mismo tales conclusiones de tales principios. Se dice en Primero de Poster: la demostración es un silogismo que causa ciencia. De este modo, aquel que enseña por demostración hace que el oyente adquiera ciencia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, como acabamos de decir, el hombre que enseña ejerce únicamente un ministerio externo, lo mismo que el médico cuando sana, pero como la naturaleza interna es la causa principal de la curación, así la luz interior del entendimiento es la causa principal de la ciencia. Ambas cosas proceden de Dios, así como se dice de Él, el que sana todas tus enfermedades. Salmos 2, 3. También se dice, el que enseña al hombre la ciencia. Salmos 3, 10. En cuanto que llevamos impresa en nosotros la luz de su rostro. Salmos 4, 7. Por la que se nos manifiestan todas las cosas. A la segunda hay que decir, el maestro no causa en el discípulo la ciencia a modo de agente natural como objeta Averroes. Por eso no es necesario que la ciencia sea una cualidad activa,
sino que ésta es un principio por el que alguien es dirigido al enseñar, como el arte es el principio por el que alguien es dirigido a actuar. A la tercera hay que decir, el maestro no produce en el discípulo la luz intelectual, no produce tampoco directamente las especies inteligibles, sino que por la enseñanza mueve al discípulo para que él, por su propio entendimiento, forme las concepciones inteligibles, cuyos signos le propone exteriormente. A la cuarta hay que decir, los signos que el maestro propone al discípulo son de cosas conocidas en general y con cierta vaguedad, pero desconocidas en particular e indistintamente. Por eso, cuando adquiere uno por sí mismo la ciencia, no puede decirse que se enseña a sí mismo o que es maestro de sí mismo, ya que no existe en él anteriormente la ciencia completa, como se requiere en el maestro. Artículo 2. Los hombres, ¿pueden o no pueden enseñar a los ángeles? Objeciones por las que parece que los hombres pueden enseñar a los ángeles. Dice el apóstol en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Pero la Iglesia es la congregación de los hombres fieles. Por lo tanto, se notifica algo a los ángeles por los hombres. Más aún, los ángeles superiores, que son iluminados directamente por Dios sobre las cosas divinas, pueden instruir a los ángeles inferiores, como ya dijimos. Pero algunos hombres han sido instruidos en las cosas divinas directamente por la palabra de Dios, como el caso de los apóstoles, según aquello de Hebreos 1:2, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, algunos hombres pueden enseñar a los ángeles. Todavía más, los ángeles inferiores son instruidos por los superiores, pero algunos hombres son superiores a algunos ángeles, ya que algunos hombres son elevados a los coros supremos de los ángeles, como dice Gregorio en una homilía. Por lo tanto, algunos ángeles inferiores pueden ser instruidos por algunos hombres sobre cosas divinas. En cambio está lo que dice Dionisio, que todas las ilustraciones divinas llegan a los hombres por medio de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles no son instruidos por los hombres sobre las cosas divinas. Solución. Hay que decir, según lo establecido ya, los ángeles inferiores pueden hablar a los superiores manifestándoles sus pensamientos, pero nunca los superiores son ilustrados por los inferiores sobre las cosas divinas. Es evidente que del modo que los ángeles inferiores están subordinados a los superiores, así lo están los hombres más eminentes a los ángeles, incluso a los más ínfimos de los ángeles. Esto resulta claro por lo que dice el Señor en Mateo 1:11, entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así, pues, los ángeles nunca son instruidos por los hombres sobre las cosas divinas. No obstante, los hombres pueden manifestar a los ángeles sus íntimos pensamientos hablando con ellos, por ser exclusivo de Dios el conocer los secretos de los corazones. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, lo dicho por el apóstol lo explica Agustín. El apóstol dijo antes, a mí, el menor de todos los santos, me fue otorgada esta gracia de anunciar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo y darles luz sobre la manifestación del misterio oculto desde los siglos en Dios. Digo oculto y, sin embargo, la multiforme sabiduría de Dios fue patente a los principados y potestades en los cielos por medio de la Iglesia, como si dijera, este misterio estaba oculto a los hombres de tal modo que fue manifiesto, no obstante, a la Iglesia celeste, representada en los principados y potestades desde los siglos y no antes de los siglos, porque la Iglesia existió ya allí donde después de la resurrección se ha de congregar también esta Iglesia de los hombres. Sin embargo, desde otro punto de vista, puede decirse que aquello estaba oculto y se manifiesta a los ángeles, no solo en Dios, sino también al realizarse y ser proclamado, como también añade Agustín. Así, al cumplirse por los apóstoles los misterios de Cristo y de la Iglesia, los ángeles tuvieron de estos misterios algún conocimiento que antes les estaba oculto. De este modo puede entenderse lo que dice Jerónimo, que los ángeles conocieron algunos misterios por la predicación de los apóstoles,
puesto que por esta predicación se cumplían en realidad tales misterios, como por la predicación de Pablo se convertían los gentiles. De esto es de lo que está hablando el apóstol. A la segunda hay que decir, los apóstoles eran instruidos directamente por la palabra de Dios, no según su divinidad, sino según su humanidad. Por lo tanto, aquel argumento no es válido. A la tercera hay que decir, incluso en el estado de la vida terrena, algunos hombres son superiores a algunos ángeles, pero no en acto, sino virtualmente, es decir, en cuanto que tienen tal grado de amor que pueden merecer con él mayor grado de gloria que el que tienen algunos ángeles. Ejemplo, la semilla de un árbol grande es virtualmente mayor que un árbol pequeño y, sin embargo, de hecho es mucho menor. Artículo 3. El hombre, por el poder de su alma, ¿puede o no puede alterar la materia corporal? Objeciones por las que parece que el hombre, por el poder de su alma, puede alterar la materia corporal. Dice Gregorio, los santos hacen milagros a veces por la oración, a veces por su poder, como Pedro, que resucitó a Tabita por la oración, y mató a Ananías y Zafira increpándolos por haber mentido. Pero, al hacer milagros, de alguna manera se altera la materia corporal. Por lo tanto, los hombres, por la virtud de su alma, pueden alterar la materia corporal. Más aún, sobre aquello de Gálatas 3:1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice la glosa, algunos tienen ojos como de fuego y con su mirada emponzoñan a otros, y en especial a los niños, pero esto no sucedería si la virtud del alma no pudiera alterar la materia corporal. Por lo tanto, el hombre, por la virtud de su alma, puede alterar la materia corporal. Todavía más, el cuerpo humano es más digno que los inferiores, pero a ciertas aprehensiones del alma le acompañan cambios de calor o de frío en el cuerpo del hombre, como se puede comprobar en quien está lleno de ira o de miedo. A veces estas alteraciones pueden causar enfermedades o incluso la muerte. Por lo tanto, con mayor motivo el alma del hombre podrá alterar la materia corporal. En cambio está lo que dice Agustín en Tercero de Trinidad. La materia corporal no está sometida más que al arbitrio de Dios. Solución. Hay que decir, repitiendo lo ya afirmado, la materia corporal no cambia de forma a no ser por algún agente, compuesto de materia y de forma o por Dios mismo, en quien preexiste virtualmente toda materia y toda forma como en la causa primera de ambas. Por eso se dijo, que ni los mismos ángeles pueden alterar con su virtud natural la materia corporal si no es aplicando agentes corporales que produzcan sus respectivos efectos. Así, pues, mucho menos el alma, con su virtud natural, puede alterar la materia corporal sin el concurso de otros cuerpos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se dice que los santos hacen milagros con el poder de la gracia, no con el natural. Esto se desprende de lo dicho por Gregorio, los que por el poder de Dios son hijos suyos. Como dice Juan, ¿qué tiene de extraño que por el mismo poder hagan milagros? A la segunda hay que decir, Avicena señaló como causa de la fascinación el hecho de que la materia corporal, naturalmente, obedece más a la sustancia espiritual que a los agentes naturales contrarios. Así, cuando la representación imaginaria es muy fuerte, la materia corporal se altera. Esta es la explicación que da a la mirada que fascina, pero ya se demostró que la materia corporal no está al arbitrio de las sustancias espirituales, exceptuando únicamente al Creador, por lo cual parece más propio pensar que el alma, por una fuerte representación imaginaria, puede alterar los espíritus del cuerpo. Esta alteración de los espíritus corporales tiene lugar principalmente en los ojos, donde se dan cita los espíritus más sutiles. Los ojos infectan después el aire cercano hasta un determinado espacio. Al igual que los espejos, nuevos y limpios se empañan con la mirada de la mujer cuando tiene la menstruación, como dice Aristóteles. Así, pues, cuando el alma siente una vehemente conmoción maligna, como de manera especial puede ocurrir con esas viejas hechiceras, la mirada de éstas se hace ponzoñosa y dañina del modo que hemos dicho, especialmente para los niños que son muy impresionables. Es también posible que por permisión de Dios, o incluso por algún hecho oculto,
intervenga la malicia de los demonios, con los que las viejas hechiceras pueden tener algún pacto. A la tercera hay que decir, el alma se une al cuerpo como forma, y el apetito sensitivo, que hasta cierto punto está sometido a la razón, como dijimos, funciona por medio del órgano corporal, y así es necesario que de ciertas aprehensiones del alma se sigan conmociones del apetito sensitivo, acompañadas de algunas alteraciones corporales. Sin embargo, no son suficientes para poder alterar los cuerpos separados de ella, a no ser a través de la alteración del propio cuerpo, como acabamos de decir. Artículo 4. El alma del hombre separada, ¿puede o no puede mover los cuerpos al menos localmente? Objeciones por las que parece que el alma del hombre separada puede mover los cuerpos al menos localmente. El cuerpo está naturalmente sometido a la sustancia espiritual con respecto al movimiento local, como se dijo, pero el alma separada es una sustancia espiritual, por lo tanto, puede mover con su imperio los cuerpos exteriores. Más aún, en el itinerario de Clemente se dice que tal como contó Nicetas a Pedro, Simón Mago, por arte mágico, retenía el alma de un niño al que había matado y por ella realizaba operaciones mágicas, pero no hubiera podido hacer eso sin alguna alteración de los cuerpos, al menos local. Por lo tanto, el alma separada tiene poder para mover localmente los cuerpos. En cambio está que dice el filósofo en el libro de Anima que el alma no puede mover más cuerpo que el propio. Solución. Hay que decir, el alma separada no puede mover ningún cuerpo con su virtud natural. Es evidente que mientras el alma está unida al cuerpo, no lo mueve sino en cuanto que lo vivifica. Por eso, al quedar sin vida algún miembro, este ya no obedece a la voluntad del alma para moverse. También es evidente que el alma separada no vivifica ningún cuerpo. Por lo tanto, ningún cuerpo obedece al alma con respecto al movimiento local atendiendo solo a la virtud natural del alma. Pero no hay inconveniente en que por virtud divina al alma se le comunique algún poder superior a su virtud natural. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, hay algunas sustancias espirituales cuyo poder respecto de la materia no está vinculado determinadamente a cuerpo alguno, como son los ángeles, que naturalmente están desligados de todo cuerpo, y a estos pueden obedecer para el movimiento diversos cuerpos. Pero si la virtud motriz de alguna sustancia separada está destinada naturalmente a mover algún cuerpo determinado, tal sustancia no podrá mover un cuerpo mayor, aunque sí uno menor. Por eso dicen los filósofos que el motor de un cielo inferior no puede mover un cielo superior. Por lo tanto, estando el alma, por su naturaleza, determinada a mover el cuerpo del que es forma, no puede mover, por su virtud natural, ningún otro cuerpo. A la segunda hay que decir, como dice Agustín en X de la Ciudad de Dios y Crisóstomo, con frecuencia los demonios fingen ser las almas de los muertos, para afianzar en su error a los gentiles que creen tales cosas. Y así, en este caso es creíble que Simón Mago estaba poseído por algún demonio que fingía ser el alma del niño que él había matado.